La tragedia de Orcival. Hace algunos años, vivía en Orcival, una pequeña ciudad a orillas del Sena, a unas millas de París, un caballero llamado Sobresí. Aunque era un joven muy rico, como propietario de la mayor finca de la zona, se enamoró de la hija del maestro de escuela local, y se casó con ella. Berta, así se llamaba su esposa, disfrutaba al máximo de ese cambio casi mágico de su suerte. Bastaba con que expresara un deseo, para que éste se cumpliera de inmediato. Su marido disfrutaba derrochando dinero, como si fuera agua, para satisfacer todos sus caprichos. Llevaban casados 3 años, cuando Sobresí trajo a su hermosa casa de campo de Orcival, a su gran amigo, el conde Héctor. Héctor, que había llevado una vida muy disipada en París, acababa de agotar la considerable fortuna que había heredado, y meditaba seriamente en el suicidio, como alternativa a la prisión por deudas, cuando intervino Sobresí. Rogó al conde que estableciera Orcival como su residencia, y al ser aceptada su invitación, se dedicó a intentar recuperar algunas de las pérdidas más graves de su amigo. Su solicitud por los intereses del conde le llevó a concertar un matrimonio entre su amigo y Laura Courtois, la heredera del alcalde de Orcival, el señor Courtois. El matrimonio propuesto nunca se llevó a cabo, pues al cabo de 15 meses, Sobresí enfermó, y sintiéndose a punto de morir, rogó al conde que se casara con Berta, tan pronto como él falleciera. El conde cumplió la última petición de su amigo, y Berta y él se convirtieron en marido y mujer. Apenas llevaban casados 1 año, cuando ocurrió la terrible catástrofe que me obligó a investigar uno de los problemas más misteriosos e intrincados a los que me he enfrentado en mi vida. El miércoles 5 de julio, el conde recibió de sus banqueros una suma considerable de dinero. Esa misma tarde, los sirvientes, con el permiso de su amo, asistieron a la boda de uno de ellos en París, y en consecuencia, el conde y la condesa se quedaron solos en la casa. A la mañana siguiente, hacia las 3, 2 cazadores furtivos encontraron el cuerpo, horriblemente mutilado, de la desdichada condesa, cerca de la orilla del río. Inmediatamente llamaron al alcalde y al juez de paz más cercano, el señor Plantat, que llegó a toda prisa para examinar el lugar del crimen. La desdichada mujer vestía un traje de noche, y en la mano izquierda sostenía una tira de tela común. Alrededor del lugar donde se encontró su cuerpo, la arena y la hierba habían sido pisoteadas, como si hubiera tenido lugar una violenta lucha. El descubrimiento de las zapatillas del conde, en el terreno de la casa, parecía indicar una doble tragedia. Cuando los representantes de la ley llegaron a la casa, se encontraron con el grupo de sirvientes que regresaban de París, todos ellos consternados por la terrible tragedia que había tenido lugar durante su ausencia. El único miembro del grupo que faltaba era el jardinero, Gespin, quien, según parece, había dejado a sus compañeros en la estación de ferrocarril la noche anterior. Poco después, Gespin se presentó, y al no poder dar una explicación adecuada de su paradero, y al descubrirse que tenía en su poder una considerable suma de dinero, fue arrestado inmediatamente bajo sospecha. Las investigaciones posteriores parecieron confirmar estas sospechas. En el terreno se encontró un chaleco manchado de sangre, con un trozo arrancado del mismo, cuyo tamaño correspondía al de la tira de tela que la mujer muerta sostenía en su mano. Se comprobó que el chaleco era de Gespin. Unas rápidas averiguaciones en París por telégrafo revelaron que el hombre había ido a una ferretería de la ciudad, poco después de su llegada a París, y había comprado allí, con un billete de 20 libras, un paquete de herramientas, una de ellas un gran cuchillo con funda. Mientras tanto, un telegrama me había citado al lugar de los hechos. Cuando llegué, vi que el alcalde y el juez de instrucción habían llegado a la conclusión de que Gespin era el asesino. Por otra parte, era evidente, por la actitud de Plantat, que se oponía a esta teoría. Yo, Lecoq, como siempre, mantuve una actitud abierta. Dentro de la casa, las evidencias del crimen eran espantosas, y parecían apoyar la afirmación del alcalde y del juez de instrucción de que el brutal hecho había sido obra de una banda de malhechores liderada por Gespin. Cuando inspeccioné la casa, hallé en el vestíbulo un gran charco de sangre, y hasta la escalera estaba manchada. En la puerta del tocador de la condesa se veía la huella de una mano manchada de sangre.
En el tocador no se veía nada extraño, pero en el dormitorio de al lado, la escena de desorden era espantosa. Era como si un loco furioso hubiera destrozado y pisoteado todos los muebles. En medio del suelo, una mesita de té estaba rota, rodeada de terrones de azúcar y fragmentos de tazas de porcelana. Las lámparas que iluminaban la habitación habían sido arrojadas al suelo, y cerca estaba el reloj, que al caer se había parado a las 3:20. Incluso las cortinas de la cama estaban desgarradas, y el lecho estaba revuelto y desordenado. En las habitaciones del piso superior se presentaba la misma escena de devastación. Hasta las fundas de las sillas habían sido arrancadas, y el relleno estaba esparcido por el suelo. Todos los libros habían sido sacados de su lugar en los estantes, y todas las cómodas estaban abiertas. En el centro del suelo, de una de estas habitaciones, encontré un hacha. Abajo, en el comedor, parecía que los asesinos habían cenado tranquilamente, pues la mesa estaba llena de comida y de botellas vacías. 5 copas de vino parecían indicar el número de los malhechores. En la mente del juez de instrucción, la culpabilidad de Yespin estaba tan claramente establecida, que quiso enviarme de regreso a París en ese mismo momento, considerando innecesarias más investigaciones. Pero, afortunadamente para mí, justo en ese momento, llegó un mensajero exprés de la esposa del alcalde. Anunciaba la terrible noticia de que su hija Laura, que se encontraba en casa de una tía en París, había escrito una carta, la última que tenía intención de escribir, en la que declaraba que la vida le resultaba insoportable y que estaba decidida a suicidarse. Ante esta tragedia doméstica, el señor Courtois olvidó la tragedia de Orcival y se marchó precipitadamente, dejándome a mí la tarea de hacer las investigaciones pertinentes. Empecé a hacerlas con cuidado y habilidad, acompañado únicamente por el señor Plantat, que parecía curiosamente interesado y excitado, a medida que iba anunciando mis deducciones, una por una. Dirigí mi atención primero a los restos de la mesa de té que había en el dormitorio. Me arrodillé y palpé la alfombra, donde había restos de porcelana. Estaba muy húmeda, por tanto, no se había bebido todo el té, cuando se rompieron las tazas, y por tanto el conde o la condesa debían de haber estado tomando el té, cuando se produjo el asesinato. Pero el reloj se había parado a las 3:20. Era probable que la condesa, completamente vestida con un vestido de noche, estuviera tomando té a esas horas. No, no era en absoluto probable, me dije. Lleno de inspiración, abrí la esfera del reloj y moví la manecilla larga hasta la cifra de las 3:30. El reloj dio enseguida las 11. Era evidente que los asesinos habían tratado de ocultar sus huellas, dando una idea falsa de la hora a la que se había cometido el crimen. Habían empujado las manecillas, pero se habían olvidado de poner en armonía la parte del mecanismo que hacía sonar la campana. El reloj cayó cuando se produjo el asesinato y luego se paró. Por tanto, el crimen debió de haberse cometido entre las 10:30 y las 11. A esa hora, no era probable que el conde y la condesa estuvieran acostados. El hecho de que la condesa estuviera vestida era al menos una prueba de que no se había retirado. ¿Cómo explicar, entonces, el desorden de la cama? La examiné con atención, las sábanas estaban desplegadas y las almohadas estaban revueltas, pero el cabezal y las sábanas no estaban arrugadas en absoluto, como lo habrían estado si alguien hubiera estado durmiendo en la cama. Por lo tanto, alguien había desordenado deliberadamente las sábanas, y por lo tanto, el conde y la condesa no se habían acostado. Por lo tanto, el asesinato debe haber tenido lugar, con toda probabilidad, entre las 10:30 y las 11. Me llamó la atención una toalla tirada en el suelo. Al examinarla detenidamente, descubrí que alguien había limpiado en ella una cuchilla de afeitar, después de afeitarse. En un cajón cercano, había una caja de cuchillas de afeitar, una de las cuales había sido utilizada recientemente. Dirigiendo mi atención al hacha de la habitación superior, detecté de inmediato, por las marcas en la alfombra, que esa arma había sido arrojada al suelo con gran violencia. Esa violencia delataba una gran ira por parte del asesino. Pero, ¿por qué estaba enojado? Evidentemente, argumenté, todos los daños causados a los muebles solo podían explicarse por el deseo del responsable de descubrir algo. Probablemente, al no encontrar lo que buscaba,
arrojó el hacha al suelo, en un ataque de ira. En el comedor, examiné los 5 vasos, y al ponerlos uno a uno a la luz, vi que nadie había bebido de ninguno. Al olerlos, descubrí, para mi sorpresa, que en ellos se había vertido vinagre, no vino. Las botellas que había sobre la mesa estaban todas vacías, excepto una que contenía vinagre. Por el ayuda de cámara del conde, supe que las otras botellas estaban vacías y que nunca habían contenido vino. Por tanto, la mesa de la cena, tan elaboradamente preparada, no era más que otra artimaña del asesino, para engañar a los rastreadores, una artimaña tan torpemente planeada que, al intentar demostrar que una banda de 5 personas había sido responsable del asesinato, dejando 5 vasos medio llenos sobre la mesa, había vertido vinagre en lugar de vino. Después de lo que había descubierto sobre el crimen en la casa, no me sorprendieron los hechos, que pude leer en las huellas y pisadas en el jardín. Descubrí que el cuerpo de la condesa había sido arrastrado desde la casa a través del césped, y que, con toda probabilidad, ya estaba muerta en ese momento. Descubrí que las aparentes pruebas de una lucha, cerca del lugar donde se encontró el cuerpo, habían sido hechas por el asesino. Estas deducciones mías fueron corroboradas por la evidencia médica, informándome el doctor que el golpe que había matado a la condesa había sido dado por detrás, y que las otras heridas en el cuerpo habían sido hechas algunas horas después de su muerte. Al regresar a la casa, llamé a la ayuda de cámara del conde, y le pregunté si faltaba un par de botas de su amo. Para completar mis investigaciones, pedí ver un retrato del conde. Me mostraron uno, y vi que el conde Héctor siempre había llevado barba poblada. No hubo necesidad de hacer más averiguaciones. En el terreno, seguían buscando el cuerpo del conde, pero yo sabía que nunca lo encontrarían, por una razón muy sencilla. Era el conde quien había asesinado a su mujer y luego había huido. Durante todo el tiempo que estuve haciendo mis investigaciones, me había sorprendido la excitación y el interés que demostraba el señor Plantat. Me invitó a cenar, y mientras estábamos sentados a la mesa, me convencí de que sabía más sobre la tragedia, de lo que quería decir. Como no podía obligarlo a hablar, decidí darle mi confianza, exponiéndole mi propia teoría del crimen, con la esperanza de que al hacerlo, pudiera alentar una franqueza similar por su parte. La condesa, dije, relatando mis deducciones, poseía un documento que comprometía al conde. Se negó a entregárselo a su marido, y el conde, decidido a apoderarse de él, a toda costa, planeó cuidadosa y deliberadamente el asesinato de su esposa. Para que el crimen que planeaba cometer pareciera obra de ladrones, hizo saber a todo el mundo que en la casa había una gran suma de dinero, enviada desde su banco. Después, se deshizo de sus sirvientes, enviándolos a pasar la noche en París, y para evitar toda sospecha sobre él, dio a su jardinero, Yespin, un billete de 20 libras, con instrucciones de comprar un cuchillo. El conde, que se quedó solo en la gran casa de campo con su víctima, la apuñaló por la espalda, mientras estaba sentada a la mesa del té. Luego se puso a buscar por toda la casa los papeles comprometedores. Su búsqueda resultó infructuosa, la ira pudo más que él, y arrojó al suelo con violencia el hacha, con la que había estado abriendo armarios y cajones. El terror se apoderó de él, y empezó a pensar en ocultar las pruebas de su culpabilidad. Primero se afeitó la barba que llevaba, para disfrazarse, arrastró el cuerpo de su esposa hasta la orilla del río, donde lo apuñaló varias veces, y pisoteó con cuidado la arena, como para demostrar que había habido una pelea. Tras conseguir uno de los chalecos de Yespin, arrancó un trozo y lo puso en la mano de la muerta. El resto de la prenda, empapada en sangre, lo dejó en un lugar donde pudiera ser encontrado fácilmente. También dejó sus propias zapatillas en el jardín, para dar la impresión de que también él había sido asesinado. Pero olvidó, en la excitación del momento, que el hecho de que faltaran un par de sus botas demostraría que no podía haber llevado zapatillas, y que, por lo tanto, la artimaña no solo era inútil, sino que, en realidad, reforzaba las pruebas de su culpabilidad. Cuando terminé, Plantat, con evidentes signos de emoción, se levantó de su asiento y sacó de un cajón secreto de su escritorio un paquete de papeles. «He decidido contárselo todo», dijo, volviéndose hacia mí, y ponerme enteramente en sus manos.
No habría hablado, si su maravilloso talento para la investigación no le hubiera permitido interpretar correctamente esta tragedia. El conde Héctor es el asesino. Escuche esto. Empezó a leer unos documentos, y durante una hora escuché una de las historias más dramáticas que recuerdo haber oído jamás. Mientras sobre sí vivía con su esposa, Berta se había enamorado del conde, y el conde no dudó en traicionar a su amigo, al que tanto debía. Por casualidad, sobre sí descubrió su secreto culpable, y por casualidad también, Berta supo que su esposo conocía la verdad. Enloquecida por su amor hacia el conde, decidió deshacerse de su marido. Por la suma de 1500 libras, un curandero de Orcival le consiguió acónito, un veneno cuyos efectos eran poco conocidos en aquellos tiempos. Sobre sí cayó enfermo de repente. Después de estar en cama durante 15 días, empezó a sospechar la verdad, y observando atentamente a su mujer, por fin la descubrió mezclando su medicina con el veneno. Consiguió hacerse con una de las botellas que contenían acónito, y a punto de morir, planeó una horrible venganza. Reuniendo todas sus fuerzas, redactó una relación completa de los hechos de su caso, y sellándola con el frasco de veneno, la confió al señor Plantat. Sabía que Berta amaba al conde, pero que éste, por su parte, amaba a Laura Courtois con locura. Sobre sí comprendió que el mayor castigo que podía infligir a su esposa culpable y a su falso amigo era obligarlos a casarse cuando él estuviera muerto. Los convocó a su lecho y les dijo que, a menos que se casaran, el señor Plantat tenía instrucciones de enviar el paquete de papeles a la policía, lo que sin duda los llevaría a ambos al cadalso. Sin embargo, si se casaban, la verdad nunca se revelaría, y los papeles serían entregados a Berta el día de la boda. Sobre sí comprendió que Berta siempre intentaría ocultar esos papeles al conde, pues sabía que amaba a Laura Courtois, y que si ella se veía privada de ese poder sobre él, la abandonaría. Siguiendo sus instrucciones, el señor Plantat entregó el paquete sellado a la condesa el día de su boda. Ella lo ocultó inmediatamente, y el conde, furioso, intentó en vano encontrar el lugar donde estaba escondido. Al final, la condesa, temerosa de que su marido le arrebatara lo único que le hacía fiel, devolvió los documentos a la custodia del señor Plantat. Todo habría podido ir bien para la pareja culpable, si el señor Plantat no hubiera estado profundamente enamorado de Laura. Una noche, el juez de paz vio al conde y a la joven a la que amaba solos, en una actitud que revelaba su intimidad. Loco de celos, traicionó la confianza que se había depositado en él y leyó el contenido del paquete sellado, que sospechó que incriminaba al conde. Aunque estaba horrorizado por lo que había leído sobre el crimen de su rival, no se atrevió a utilizar sus conocimientos. Tuvo que quedarse quieto y ver cómo Laura se dejaba seducir por el conde. Y ahora Laura probablemente ha muerto, dijo el señor Plantat con voz temblorosa, al concluir su relato, y ya no me importa la vida. Pero yo, Lecoq, adiviné la verdad. La carta a sus padres, en la que se anunciaba que iba a suicidarse, estaba seguro de que la había dictado el conde, con el que Laura había huido. En 24 horas, descubrí el lugar de su refugio, el asesino ya estaba en mis manos. Solo tenía que extender la mano, y el cadalso lo habría atrapado, pero me contuve. La historia del señor Plantat me había conmovido. Sabía que le apenaba pensar que la muchacha que aún amaba pudiera verse asociada con un asesino tan vil en medio de un proceso público. Por eso, yo traté de evitar que el nombre de la muchacha saliera a la luz en el proceso, cuando el conde fue detenido y enviado al Tribunal Supremo. A toda esta tragedia y misterio le siguió un final feliz. No es necesario que entre en detalles. Baste decir que en ningún otro lugar el detective Lecoq recibe una acogida más cálida que en la tranquila casa de campo de Orcival, donde vive el señor y la señora Plantat. Fin. Los chantajistas. Si me preguntaran qué delito del calendario me resulta más repugnante, respondería sin dudarlo: el chantaje. Es un crimen que contiene la esencia de todos los demás, pues con él, el chantajista no solo roba sino que asesina, empujando a muchos desdichados a buscar la muerte para escapar de sus redes. Siempre he considerado como el mayor éxito de mi carrera el haber destruido y llevado ante la justicia
a una de las bandas de chantajistas más infames que jamás haya existido en Francia, y de hecho, en cualquier otro lugar. Su actividad se extendió a toda la sociedad parisina, y durante años prosperaron, amasando vastas riquezas, sin que nadie sospechara la naturaleza de su negocio. Si el duque de Marsfields no me hubiera contratado en forma privada, para descubrir el paradero de su hijo, es muy probable que hubieran acabado sus días en la comodidad y el lujo, empleando el producto de su infame tráfico. Para que el lector pueda comprender claramente todas las complejas ramificaciones de este caso, debo narrar brevemente una parte de las historias privadas del caballero a quien he llamado el duque de Marsfields, de su esposa, la duquesa, y de Lord y Lady Massey. De joven, el duque de Marsfield se enamoró perdidamente de Lady Diana Lovegrove, cuyo padre vivía en una finca vecina, pero Lady Diana no correspondió al ardor de sus afectos. Le gustaba, eso era todo. Pero, como era una mujer ambiciosa, no por ello dejaba de desear convertirse en su esposa, pues el duque, con su título y su inmensa riqueza, era uno de los personajes más importantes del país. Se veían en secreto, pues el padre del duque, que aún vivía, se oponía al matrimonio, pues deseaba que su hijo aumentara la riqueza familiar, casándose con Marie Lacheneur, la hija de un millonario que se había hecho a sí mismo. Estas reuniones secretas eran observadas con frecuencia por un joven llamado Louis, que actuaba como secretario de Lord Massey. Lady Diana podría haber tenido éxito en su ambición, de no haber sido por dos accidentes. Ella misma se enamoró de otro hombre, Lord Massey, y el duque, obligado por un juramento hecho a su padre en su lecho de muerte, tuvo que casarse con Marie Lacheneur. El mismo día en que se anunció su compromiso, el duque devolvió todas las cartas que Lady Diana le había escrito. Aunque amaba a Lord Massey, Lady Diana estaba furiosa por la conducta del duque, se consideraba abandonada y estaba decidida a vengarse. Con este objeto, conservó las cartas, pensando, tal vez, que podría usarlas como arma ofensiva cuando se presentara la oportunidad. Su primer paso en la campaña de venganza fue crear sospechas en el duque respecto de su esposa. La duquesa, como era bien sabido, había estado enamorada de otro hombre, Lord George Crossley, antes de casarse. Mediante un truco, Lady Diana convenció al joven lord para que visitara a la duquesa por la noche. El duque los encontró juntos e interpretó la confusión natural de su esposa como una prueba de su culpabilidad. Exigió inmediatamente una satisfacción, negándose a escuchar la explicación sencilla y veraz de su conducta que ofreció Lord George. Cansado de la existencia y todavía enamorado de Lady Diana, el duque consideró que era una buena oportunidad para acabar con su vida. Los términos del duelo dependían de él. Exigió que lucharan en el fondo del jardín, a oscuras, y que el que sobreviviera enterrara al otro. Lord George tuvo que aceptar estas condiciones por fuerza. Juntos cavaron la tumba que estaba destinada a contener a uno de ellos. Entonces se batieron en duelo. Por casualidad, Lord George resbaló en la oscuridad, y al correr hacia la espada del duque, recibió una herida mortal. Según las condiciones del duelo, el duque lo enterró, cubriendo las huellas de la tumba con escombros. El duque pensó que nadie había visto la escena, pero al volver a la casa, se sorprendió al ver a una de las criadas de la cocina, una muchacha llamada Catherine, escondida entre los arbustos. La confesión histérica que hizo le dejó claro que lo había visto todo. Para comprar su silencio, el duque le dio una pensión de 200 libras al año, y la instaló en una casa en las afueras de París. En sociedad, se decía que Lord George Crossley, cansado de la vida frívola de París, había decidido repentinamente emprender un largo viaje. Pero Lady Diana, que ahora se había convertido en Lady Massey, sospechó la verdad, y para que el duque comprendiera que todo el asunto había sido planeado por ella, para vengarse del desaire que le había hecho, le escribió una carta, en la que le decía que lo sabía todo. Él respondió admitiendo que había asesinado a Lord George. Lady Massey guardó esta carta en un cajón secreto, con el resto de su correspondencia. El duque creía firmemente que su esposa era culpable, y cuando nació su último hijo, las sospechas se apoderaron de él, hasta el punto de que mandó que lo enviaran a un hospital para niños expósitos, y lo sustituyó por el hijo de uno de sus arrendatarios. En vano la duquesa le imploró que creyera en su inocencia y le devolviera a su hijo. Le escribió cartas patéticas, porque el duque se negaba a hablar con su esposa
y vivían alas diferentes de su mansión. En esas cartas, la duquesa le exhortaba a que no se hiciera culpable de ese crimen, pero el duque se mantuvo firme. Mientras tanto, también se produjo una tragedia en la familia Massey. Lord Massey se encontraba cazando con su amigo, el vizconde de Catenac. Los acompañaba su joven secretario Louis. Lord Massey había reprendido a Louis en alguna ocasión por un coqueteo que mantenía con una muchacha del barrio. Louis, perdiendo los estribos, no dudó en replicar haciendo referencia a los encuentros que, hacía tiempo, había presenciado entre Lady Massey y el duque de Marshfield. Enfurecido por este insulto a su esposa, Lord Massey tomó su arma y mató a tiros a su secretario. Por sugerencia de Catenac, se supo que Louis había sufrido un accidente de tiro, pero las últimas palabras del muerto calaron hondo en la mente de Lord Massey y crearon un completo distanciamiento entre él y su esposa. Ni siquiera el nacimiento de una hija, a la que bautizaron con el nombre de Diana, pudo reparar la ruptura. Con el tiempo, Diana se convirtió en una muchacha dulce y hermosa. Un día llegó a la casa de su padre un joven artista llamado André, que trabajaba en algún trabajo de decoración. Se enamoraron el uno del otro, y en las varias entrevistas que siguieron, hablaron de su futuro en común, cuando André ganara suficiente dinero con su arte para permitirles casarse. Pero Lord y Lady Massey, ignorantes de este romance, prometieron a su hija con Lord Bruel, un joven noble rico. Aunque narro ahora estos hechos, en aquel momento no sabía nada de ellos. Mi primera conexión con el asunto fue cuando el duque de Marshfield vino a verme, con la petición de que intentara encontrar a su hijo, el pequeño que él había entregado a un hospicio. Al parecer, el duque se había reconciliado con su esposa y estaba tratando de enmendar su conducta. Descubrí que el niño había sido adoptado, pero, según me enteré más tarde, había muerto. Los únicos datos que me proporcionaron fueron que el pequeño bebé había sido llevado al hospital de niños Expósitos y que tenía en el brazo una gran cicatriz o marca de nacimiento. En realidad, fueron pocos detalles, pero suficientes para mí, Lecoq, que había llevado a muchos asesinos a la guillotina, sin tener mucho en qué basarme. No había estado trabajando en el caso más de 24 horas, cuando descubrí que otras personas estaban en el extranjero, en la misma misión. Mis sospechas se despertaron, y cuando sospecho, nunca puedo descansar hasta estar convencido. Fue de esta manera que me enteré de las actividades de la banda chantajista. El jefe de la banda era un hombre llamado Mascarot, nominalmente un agente de colocación, en cuya calidad llevaba a cabo un importante negocio en una de las principales arterias de París. Sus colegas eran un tal Dr. Horton, un conocido médico de sociedad, y un tal señor Labelle, abogado con una considerable experiencia en los tribunales. Al lado de la agencia de colocación estaba el banco de préstamos mutuos, dirigido por un tal señor Martin, que vivía en el mismo edificio con su hija Flavia. También había un hombre, noté, que entraba y salía con frecuencia de la agencia de colocación y del banco, un hombre viejo, mal vestido, que respondía al nombre de padre Tanten. Estos hechos los noté al principio, pero lo que confieso que ni siquiera yo, Lecoq, descubrí hasta más tarde, tan listos eran los bribones, fue que Mascarot, el agente de empleo, Martin, el banquero, y el padre Tanten eran una y la misma persona. En estos tres personajes, Mascarot ejecutó su negocio de chantaje. Como agente de empleo, obtuvo de los sirvientes a los que recomendaba todos los escándalos sobre sus amos y amas, pues pocos hombres y mujeres no tienen algún episodio en su vida que estarían dispuestos a pagar por mantener en secreto. Como banquero, Martín era capaz de apoderarse de los hijos disolutos de los ricos, inducirlos a falsificar nombres en las letras, y así mantenerlos en su poder hasta el día en que heredaran la riqueza de sus padres y pudieran pagar por su silencio. Como el padre Tanten, el pobre anciano inofensivo y de aspecto inocente, podía ir a cualquier parte, y sin que nadie sospechara, descubrir secretos que podrían resultar valiosos. Sus dos socios, el doctor Horton y el señor Labelle, ejercían sus respectivas profesiones, de médico y procurador, con el mismo objeto, obteniendo de sus pacientes y clientes secretos privados con los que extorsionaban. Mascarot, que era el cerebro y la vida de toda la banda, empleaba también a varios agentes que le eran fieles, porque sabían que en cualquier momento podía enviarlos a la horca. Cada uno de estos agentes le trajo un hilo que él,
con una habilidad que debo admirar, retorció hasta formar una cuerda para atar a sus víctimas. La banda había estado involucrada en su nefasta labor durante unos 20 años, y en el transcurso de ese tiempo había esclavizado a cientos de personas. En el momento de lo que escribo, su intención era dar un último golpe tremendo, y luego retirarse. Por medio de uno de los sirvientes de Lord Massey, Mascarot se enteró de la muerte de Louis, el secretario. Sabía que el vizconde Catenac había sido testigo de la tragedia, y sabía, además, que ignoraba aquel hombre de la vida de las clases altas, que el vizconde llevaba un diario. Obtuvo ese diario, y leyó en él un relato completo y veraz de cómo había sido asesinado el secretario. En el curso de este asunto, se apoderó también de las cartas del duque de Marshfields, que Lady Massey había conservado con tanto cuidado. Allí, se enteró de la muerte de Lord George Crossley, y recibió la primera pista sobre el destino del hijo del duque y la duquesa. La historia del duelo fue corroborada por el relato de Catherine, la criada de cocina, a quien Mascarot no tuvo dificultad en hacer hablar. En estos secretos, un chantajista corriente no habría visto más que un método para ganar dinero, con la práctica habitual. Pero Mascarot no era un hombre corriente, vio en su descubrimiento la mayor oportunidad de su vida. Entre las personas con títulos, que estaban completamente en su poder, se encontraba Lord Henry Crossley, el hermano de aquel Lord Crossley, con quien el duque de Marshfields había librado el duelo fatal en la oscuridad. Mascarot decidió que este joven lord disoluto se casara con Diana Massey, y de ese modo obtuviera con el tiempo toda la riqueza de Massey, la mitad de la cual Mascarot exigiría para él y sus socios. A cambio de prestarle a Lord Crossley este servicio, así lo llamó cortésmente Mascarot, los chantajistas exigieron alguna ayuda al futuro novio. Él debía ayudarlos en un pequeño plan que llevaba mucho tiempo cocinándose en la cabeza del jefe de la banda. En el curso de su carrera criminal, Mascarot siempre había tenido la costumbre de no exigir demasiado a sus víctimas, por miedo a llevarlas a extremos. Tenía en su lista los nombres de unos 350 hombres que, aunque pobres, estaban casados con mujeres ricas. De vez en cuando le habían pagado dinero que habían obtenido de sus esposas, pero Mascarot conocía lo suficiente la naturaleza humana como para darse cuenta de que sería un error fatal obligarlos a pedir dinero con demasiada frecuencia. Sin embargo, siempre podían persuadir a sus esposas para que invirtieran cierta suma en una especulación. Fue este hecho el que le dio a Mascarot la clave para su gran idea. Lord Crossley fundaría una empresa para promocionar una mina de cobre falsa. Se haría publicidad de la empresa, y 350 de los hombres extorsionados por Mascarot obtendrían 400 libras cada uno, entregadas por sus esposas para comprar acciones. Tan pronto como se hubieran suscrito todas las acciones, la empresa sería liquidada. Todos los que hubieran podido comprar las acciones serían reembolsados. A los 350 hombres, cuyos secretos guardaba Mascarot, se les enviaría una carta, en la que se les comunicaría simplemente que la empresa había sido un fracaso. Las esposas no entenderían la parte comercial del acuerdo. El reembolso a los desconocidos disiparía toda sospecha pública, y los chantajistas se marcharían con 140.000 libras. El uso que Mascarot se proponía hacer del secreto del duque de Marshfield estaba más dictado por su corazón que por su cabeza, y por ello resultó ser su perdición. Su hija Flavia se había enamorado perdidamente de un joven profesor de música sin dinero, llamado Paul. Incapaz de negarle nada a su hija, Mascarot se sintió obligado a acceder a su petición de que le permitieran casarse con él. La búsqueda del hijo del duque de Marshfield le dio a Mascarot la oportunidad de proporcionarle a Paul riqueza y posición. El doctor Orton, mediante una operación quirúrgica, trazó una cicatriz en el brazo del joven profesor que representaba la marca de nacimiento del heredero desaparecido. Después, con la ayuda de sus víctimas más pobres, Mascarot construyó un elaborado sistema de pruebas que demostraba que Paul debía ser el niño abandonado en el Hospital de Niños Expósitos. Todo habría podido ir bien con este gigantesco plan si no hubiera sido porque Diana Massey amaba a André, el pobre pintor. Mascarot no tuvo ninguna dificultad en obligar a Lord y Lady Massey, mediante un hábil uso de los secretos que conocía, a cancelar el matrimonio propuesto con Lord Bruel y aceptar en su lugar a Lord Henry Crossley.
Pero en ese momento, se topó con el propio André, que estaba decidido a casarse con la muchacha que amaba, y lo que era un oponente más peligroso, conmigo, el gran detective Lecoq. Durante mis investigaciones, en nombre del duque de Marsfields, tratando de hallar el paradero de su hijo abandonado, descubrí pruebas convincentes y contundentes de que el heredero desaparecido del duque no había muerto, sino que se encontraba más cerca de lo que nadie hubiera podido imaginar. El heredero no era otro que el pobre artista André. Me guardé esta información por el momento, tomando simplemente la precaución de tomar a André bajo mi protección, ya que temía que Mascarot, al ver que el joven profesor era uno de los factores de la oposición que estaba encontrando para llevar a cabo su plan, tratara de provocar su muerte. Y entonces ataqué, justo cuando toda la conspiración había llegado a su punto álgido. Había descubierto la triple identidad del agente de empleo, y lo vi destruir, una tras otra, dos de sus identidades, antes de retirarse definitivamente. Primero desapareció el padre Tantén, luego cerraron la agencia de empleo, y lo único que quedó de Mascarot fue Martin, el banquero. Fue bajo la apariencia de este personaje, que representó el último acto de su farsa, concertó una entrevista con el duque de Marsfields, y yo, que estaba apostado en una esquina, vi cómo el duque llegaba a la casa del banquero. Lo que ocurrió allí después fue lo siguiente. Paul se presentó en casa del banquero Martin, tal como había acordado con Mascarot, quien lo presentó al duque como su hijo legítimo, ofreciéndole pruebas, aparentemente abrumadoras, de su identidad. Tanto el doctor Orton como Labelle estaban presentes con su jefe en esta pequeña y bonita farsa. Ese fue el momento en que decidí intervenir por fin e hice mi aparición en escena. Mi llegada ha causado sensación en varias ocasiones, pero nunca tanto como entonces. «Señor Lecoq», exclamaron los tres chantajistas, mirándome fijamente y con el rostro pálido, mientras me encontraba frente a ellos. Enseguida supieron que la libertad, de la que habían disfrutado durante 20 años, había llegado a su fin. El doctor Orton, incapaz de afrontar lo que se avecinaba, hizo de inmediato uso del veneno, que llevaba consigo desde hacía años, temiendo que se descubriera algo semejante. A Labelle lo envié a prisión de por vida. Pero Mascarot, separado de su hija, a la que amaba de verdad, y al verla en la ruina total, casada como estaba con un inútil sin dinero, acabó perdiendo la razón. En cuanto a André, con el tiempo se convirtió en el duque de Marsfields, y su matrimonio con Diana Massey fue el gran acontecimiento de la temporada en París. Fin. El misterio de la caja fuerte. Antes de relatar mi interés personal en el sorprendente robo de la caja fuerte en el banco de Maurice Faubel, expondré brevemente los hechos del caso, tal como se informaron por primera vez al público. El 27 de febrero, el conde Louis de Clameran envió un mensaje al señor Faubel, diciéndole que deseaba retirar a la mañana siguiente, a las 10, la suma de 12.000 libras esterlinas que había depositado en el banco su hermano, un herrero del sur de Francia, que había fallecido recientemente. El señor Faubel tenía por norma no guardar nunca grandes sumas de dinero en el local, sino depositarlas en el Banco de Francia. Como esta suma debía pagarse a primera hora de la mañana, el cajero jefe, el señor Prosper Berthommy, creyó justificado obtener la suma del Banco de Francia el día 27 por la tarde y guardarla bajo llave en la caja fuerte del banco, para tenerla lista a la mañana siguiente. La caja fuerte era de aspecto formidable, construida enteramente de hierro forjado de triple espesor. Un ingenioso mecanismo regulaba su apertura. En la enorme puerta había 5 botones móviles de acero, grabados con las letras del alfabeto. Antes de poder introducir la llave en la cerradura, había que manipular esos botones, en el mismo orden en que se habían utilizado la última vez que se cerró la caja fuerte. Los botones estaban dispuestos de modo que las letras que figuraban en ellos formaban una palabra que cambiaba de vez en cuando, y esa palabra solo la conocían el propio Faubel y el cajero, cada uno de los cuales poseía una llave. Cuando el conde presentó su solicitud de dinero, Berthommy se dirigió a la caja fuerte. Cuando, un segundo después, reapareció, su rostro estaba pálido como la ceniza y caminaba con pasos vacilantes. Las 12.000 libras habían desaparecido. Y lo que hizo el asunto aún más misterioso
fue que había encontrado la caja fuerte cerrada, tal como la había dejado la noche anterior. La habitación en la que se encontraba la caja fuerte comunicaba con el banco mediante otra habitación, en la que todas las noches dormía un empleado del establecimiento. Por una segunda puerta se accedía a los aposentos privados del propio señor Fauvel, de su esposa y de su sobrina Madeleine. Llamaron inmediatamente a Fauvel, quien, al enterarse de la sorprendente noticia, envió un mensajero con ciertos documentos al Banco de Francia, obtuvo las 12.000 libras que pedía su cliente, y una vez arreglado el asunto, pidió explicaciones privadas a su cajero jefe. Berthommy era un joven de 30 años, con quien Maurice Fauvel había mostrado gran bondad, defendiendo sus intereses siempre que podía, hasta que, aunque era muy joven para el puesto, se convirtió en su empleado más importante y de mayor confianza. Además del afecto paternal con que el director del banco trataba a su cajero, otro vínculo tendía a hacer que su relación fuera más fuerte y más personal. Berthommy amaba a Madeleine, la sobrina del señor Fauvel, y aunque había surgido un extraño distanciamiento entre ellos, durante los 9 o 10 meses anteriores, el banquero siempre había considerado que su matrimonio estaba prácticamente arreglado. La entrevista entre el banquero y el cajero fue curiosa. A cada uno le pareció que solo el otro podía ser el ladrón. Solo ellos tenían la llave de la caja fuerte. Solo ellos conocían la palabra mágica que podía abrir la enorme puerta. El banquero instó a Berthommy a confesar, prometiéndole perdón. El otro rechazó altivamente la sugerencia e insinuó que su patrón había convertido las 12.000 libras en dinero para su propio beneficio. Al final, Fauvel perdió los estribos, mandó llamar a la policía, y antes de que transcurrieran 24 horas, Prosper Berthommy, que el día anterior había ocupado uno de los puestos más importantes y envidiados en el mundo financiero de París, fue acusado ante un magistrado de ser un vulgar ladrón. He insinuado que yo, Lecoq, tenía un interés personal, además de profesional, en este misterio. Incluso los detectives somos humanos. Reconozco sin rubor que amé con todo mi corazón y alma a una encantadora joven, llamada Nina Gypsy. La cortejé durante muchos meses, pero cuando creí haber conquistado su corazón, ella huyó con otro hombre, nada menos que el propio Prosper Berthommy. Al cajero no le importaba nada ella, pero, amargado por el distanciamiento que había surgido entre la hija del banquero y él, buscaba el olvido en su compañía. Inmediatamente, fui en busca de Nina Gypsy, la muchacha a la que amaba, y traté de convencerla para que me ayudara en el caso, ofreciéndole el incentivo de limpiar el nombre de Berthommy, encontrando al verdadero culpable. Finalmente, la convencí para que aceptara el puesto de doncella de la familia Fauvel. Allí, estaba seguro, encontraría el secreto que buscaba. La primera indicación que le di fue que buscara un libro de oraciones, al que le faltaran algunas páginas. Estaba seguro de que una muchacha tan lista como Nina no me defraudaría, y mi juicio quedó tan confirmado que al cabo de 2 días recibí de Nina el libro de oraciones mutilado. Lo había encontrado en la habitación de la señorita Fauvel. Por tanto, aquel libro pertenecía a Madeleine, y por la dedicatoria que aparecía en su primera página, descubrí que se lo había regalado Berthommy. Pero, ¿por qué Madeleine le había enviado a Berthommy esa carta tan elaboradamente disfrazada? ¿Por qué deseaba que se marchara de Francia, si tan confiada estaba, según le había dicho, de su inocencia? Mi interrogatorio a Berthommy me abrió muchas puertas a nuevas indagaciones. Según me explicó, la noche anterior al robo, había cenado con su amigo Raúl de Lagorce, el joven sobrino, rico y disoluto, de la esposa de Fauvel. Además de ser amigo de Berthommy, según me enteré, Lagorce era muy amigo del conde Louis de Clamerán, cuya exigencia de las 12.000 libras que le había dejado su hermano muerto había dado lugar al descubrimiento del misterioso robo. Berthommy no tenía más que grandes elogios para Lagorce. En cambio, del conde hablaba más que despectivamente, y no tardé en descubrir la razón. El conde había pedido la mano de Madeleine, y había insistido con gran determinación, y Madeleine, eso era lo que me intrigaba, había aceptado tácitamente sus atenciones. Por mediación de Nina, organicé un encuentro entre Berthommy y Madeleine. Dejé que hablaran a solas, pero escuché la conversación desde la habitación contigua. Lo que oí en esa entrevista me convenció de que Madeleine amaba a Berthommy con todo su corazón. Entonces, ¿por qué favorecía la propuesta del conde?
Es evidente que alguien debía haber influido sobre la muchacha para que ésta actuara desoyendo los dictados de su corazón. ¿Quién ejercía esa influencia? Me propuse investigar el pasado del conde, y encontré un pasado muy desagradable. Era el segundo hijo de una antigua y noble familia, pero su hermano mayor, Gastón, tuvo que huir del país, a consecuencia de haber matado a un hombre, para proteger el nombre de una dama. En consecuencia, Louis de Clamerán heredó la propiedad. Con su vida desenfrenada, agotó pronto su patrimonio, y se vio obligado a vivir de su ingenio. 7 semanas antes del robo, descubrió que su hermano Gastón estaba vivo, y vivía en una gran finca en el sur de Francia, que había comprado con la riqueza que había acumulado en los negocios. 6 semanas después de que los dos hermanos se reencontraran, el mayor murió y el menor heredó su vasta fortuna. Cuando empecé a investigar sobre el papel de Lagorce, mis descubrimientos me sorprendieron incluso a mí. Se decía que Lagorce era sobrino de la señora Fauvel. Descubrí que la mujer del banquero nunca había tenido hermanos ni hermanas, de modo que ese joven no podía ser su sobrino. Además, se suponía que Lagorce era originario de Saint-Rémy. Descubrí que ninguna familia con ese apellido había vivido allí. Había algo turbio y sospechoso en la relación de este hombre con la señora Fauvel. Pero averiguar quién era y qué relación tenía con el robo no fue tarea fácil, ni siquiera para mí, Lecoq. Había establecido una vigilancia estricta sobre los movimientos de Madeleine. Nina debía notificarme todas las salidas de la señorita Fauvel puntualmente. Una noche, habiendo recibido el aviso de Nina, seguí a Madeleine por las calles de París, hasta que llegó a una casa solitaria en las afueras de la ciudad. Entró, y vi que se encendía una luz en una de las ventanas del primer piso. Inmediatamente me puse a espiar por las contraventanas, para ver lo que estaba sucediendo dentro. Vi a Madeleine, de pie frente a Lagorce, y por su actitud era evidente que estaba suplicándole. Durante un rato, él la escuchó con una sonrisa cínica en el rostro. Luego, por fin, después de que transcurriera casi una hora, pareció decidirse, con evidente renuencia, a acceder a su pedido. Fue a un armario, sacó algunos papeles y los arrojó sobre la mesa. Para mi sorpresa, vi que eran billetes de empeño. Madeleine escogió 3 de ellos, y ocultándolos en su vestido, salió de la casa. Siguiendo a Madeleine, la vi entrar en una casa de empeños, y sin dificultad, descubrí que con los 3 billetes que había obtenido de Lagorce, había recuperado la posesión de unas valiosas joyas, propiedad de Madame Fauvel. Por Nina me enteré de que la tarde siguiente, Madame Fauvel y Madeleine iban a asistir a un baile de disfraces. Era evidente, por tanto, que Madame Fauvel necesitaba las joyas para el baile. Pero, ¿por qué las había empeñado para Lagorce? La solución del problema parecía tan tentadoramente cercana, y sin embargo, seguía eludiendo mi comprensión. Como es mi costumbre, cuando tengo dudas, me puse a hacer teorías. Supongamos, me dije, que ese precioso conde y ese extraordinario sobrino, del que nadie había oído hablar, hubieran cometido el robo. ¿Cómo habrían llegado a poseer la palabra mágica, sin la cual no se podía abrir la caja fuerte? La palabra, según me dijo Berthommy, era gypsy. Él estaba seguro de no haberla mencionado nunca a nadie. Le pregunté a Nina sobre el tema, y ella inmediatamente recordó un comentario casual que Berthommy había hecho mientras ambos cenaban con Lagorce la noche anterior al robo. Nina le había reprochado a Berthommy que la descuidara, y Berthommy le había contestado: «Es una lástima que me lo reproches, porque es tu nombre, Gypsy, el que en este mismo momento guarda la caja fuerte de Maurice Fauvel». Así pues, Lagorce había descubierto la palabra mágica. Pero, ¿cómo la había utilizado y quién era su cómplice? Ahora tenía a mi disposición los siguientes hechos. Sabía que Lagorce se hacía pasar por sobrino de la señora Fauvel, pero que no era su sobrino. También sabía que la señora Fauvel le había dado dinero y había empeñado sus joyas en su beneficio. Además, Lagorce había descubierto la palabra que abrió la caja fuerte. Lagorce era amigo íntimo del conde de Clamerán, un hombre de pasado muy turbio, que había obtenido el consentimiento de Madeleine para casarse con él. Pero Madeleine amaba a Berthommy, y por lo tanto,
algunas razones de peso debieron influir para que le concediera su mano al conde. Para unir todos estos hechos y llenar los vacíos, pasé un mes visitando la antigua casa de los de Clamerán, la finca ocupada por Gastón de Clamerán, quien murió poco antes del robo durante un breve viaje a Inglaterra. Mi viaje al sur de Francia tuvo sus frutos, pues allí, indagando en determinados registros, cotejando nombres y fechas, entrevistándome con los vecinos de la propiedad de los Clamerán, descubrí ciertas cosas que me pusieron sobre la pista correcta. Cuando regresé a París, ya había encontrado la solución a todo el misterio. Relataré brevemente la historia. La señora Fauvel, en su más tierna juventud, se había casado en secreto con Gastón de Clamerán. Poco después, su marido tuvo que huir del país. Al enterarse de que estaba a punto de dar a luz, le contó el secreto a su madre. Temiendo un escándalo, la madre, acompañada de una fiel nodriza, se llevó a su hija a Inglaterra. Allí, cerca de Londres, nació un niño que fue entregado inmediatamente a unos sencillos campesinos para que lo adoptaran. La desdichada muchacha fue llevada a Francia, y poco después se casó con el banquero Maurice Fauvel. Años después, el conde de Clamerán descubrió este secreto por boca de la nodriza, y tras averiguar en Londres que el niño había muerto, convenció a un joven inglés, necesitado de dinero y sin familia, para que interpretara el papel del hijo de su hermano. Ese joven no era otro que Lagorce. Clamerán se lo presentó a la señora Fauvel como el hijo que ella abandonó, y por este medio obtuvo el dinero que necesitaba de la aterrorizada esposa del banquero. La situación se complicó cuando el conde se enamoró de Madeleine, y al ver que Madeleine se negaba a abandonar a Berthommy, decidió arruinar al cajero y al mismo tiempo obtener una suma de dinero suficiente para comprar a su compañero de conspiración, Lagorce. Lagorce, que había averiguado por casualidad el nombre secreto que guardaba la caja fuerte, fue enviado a ver a la señora Fauvel, a altas horas de la noche, para pedirle dinero. En ese momento, la señora Fauvel se encontraba absolutamente sin recursos, y Lagorce propuso sacar el dinero de la caja fuerte. Dividida entre el deseo de ayudar a su supuesto hijo y el riesgo de ser descubierta, finalmente accedió. Tomando la llave de Fauvel, bajaron silenciosamente a la caja fuerte. En el último momento, la señora Fauvel intentó impedir que Lagorce abriera la caja fuerte. En el forcejeo, se hizo ese arañazo en la puerta, gracias al cual pude resolver todo el misterio. Madeleine, adivinando a medias la verdad, y sabiendo que la señora Fauvel estaba a merced del conde, había estado dispuesta a sacrificar su futura felicidad, casándose con él, para evitar que el escándalo se hiciera público. Obligué a Lagorce a devolver las 12.000 libras que había robado, y en cuanto al conde, huyó precipitadamente hacia destino desconocido, cuando intuyó que iba a ser detenido. Y Nina Gypsy, bueno, cuando le demostré que mi inteligencia era superior a la de mi rival, se arrojó en mis brazos y me pidió perdón. Como ya he dicho, hasta los detectives son humanos, y yo, Lecoq, la perdoné. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.